Bien, eh, jóvenes, todo lo que corresponde, bueno, el día de hoy nos va a tocar hablar, bueno, en geografía, acerca de los organismos o las organizaciones de cooperación. Y estaba comentando yo todo lo que corresponde a este bimestre, o desde que ha comenzado el cuarto bimestre, hemos estado hablando de varias organizaciones de integración, organizaciones de cooperación, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, de la Unión Europea, hemos hablado del Pacto Andino o la Comunidad Andina, ¿no? Y hemos visto cómo hemos hablado de los tratados de libre comercio, hemos visto entonces cómo a través de estas organizaciones, como a través de estos tratados y estos proyectos, lo que se busca es la integración de los estados, integración y cooperación de los estados, pero también te comentaba yo que existen variedades de organizaciones que buscan, todos buscan lo mismo, ¿no? La integración entre sus estados miembros. Entre ellos vamos a ver algunas organizaciones de cooperación más adicionales. Aquí tenemos, como ves en pantalla, ¿no?, la OTCA, Organización del Tratado de Cooperación Económica, ¿no? Organización del Tratado de Cooperación Económica. Antiguamente era llamado simplemente como Tratado de Cooperación Económica. Tratado de Cooperación Económica, así se le conocía. Hasta que en el año 1998 cambió su denominación y pasa a llamarse, tal como ves ahí, Organización del Tratado de Cooperación Económica. Perdón, Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, ¿no? Y como te podrás imaginar, muchachos, jóvenes, justamente tiene que ver, esta organización tiene que ver sobre la conservación, la preservación de la Amazonía. Eso es, justamente esto es la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Es una organización encargada de preservar, mantener, ¿no?, este patrimonio natural que es la Amazonía. Esa es su principal función, muchachos. Esa es su principal función, preservar la Amazonía. Preservar la Amazonía. Y para llevar a cabo eso, pues va a desarrollar proyectos, estrategias, ¿no?, entre sus estados miembros para poder justamente custodiar la Amazonía. Sabemos el día de hoy que la Amazonía está adquiriendo cada vez mayor y mayor relevancia, ¿no?, debido a la gran diversidad que nos ofrece, ¿no? Debido a, bueno, se dice que la Amazonía es el pulmón del planeta, ¿no?, que brinda oxígeno al planeta. Y sabemos que el día de hoy, pues la Amazonía, hay muchas zonas que están siendo depredadas, ¿no?, por causas sociales, ¿no?, el ser humano, y también causas naturales, ¿no?, causas naturales. Por ejemplo, ¿no?, hay incendios forestales en esta zona que suceden a veces de manera natural. Claro está, eso como consecuencia del calentamiento global. Muchas áreas, incesante calor que hace en esta zona, hace que se prenda fuego y eso pues depreda vastas áreas amazónicas. Por consecuencia, desaparición de especies de flora y fauna. Como lo habremos visto hace no mucho tiempo, en Australia, por ejemplo, ustedes han visto, deben haber visto tal vez en las noticias cómo gran cantidad o gran parte de la Amazonía en esta zona estaba prendida de fuego. Por consecuencia, muchas especies, principalmente el koala, que es una de las especies características de esta región, pues desaparecían o morían. Para poder llevar a cabo esta tarea, pues existen principios que deben cumplirse. Y uno de los principales principios que sigue o que guía a la organización del Tratado de Cooperación Amazónica es el principio del desarrollo sostenible, ¿no? El desarrollo sostenible. ¿Qué es eso, profesor? Desarrollo sostenible. Es aquella capacidad de poder usar los recursos naturales, en este caso, utilizar los recursos que nos ofrece la Amazonía, utilizarlos de una manera racional, de una manera sostenible, sin comprometer a las futuras generaciones. O sea, que hay que
hay que utilizar lo que el medio nos da, en este caso lo que la Amazonía nos da, pero no hay que acabarlo todo, ¿no? No hay que acabarlo, no hay que acabar ni arrasar con todo, pues debemos ser conscientes que en un futuro que más adelante las futuras generaciones también deben tener la oportunidad de poder aprovechar lo mismo que tenemos el día de hoy, lo mismo que aprovechamos nosotros el día de hoy, las futuras generaciones también deben tener esa oportunidad de contar con esos recursos naturales. A eso lo llamamos, o a eso se le conoce como desarrollo sostenible. La capacidad de poder utilizar los recursos naturales, los recursos que nos brinda la naturaleza, pero de una manera racional, para que así las futuras generaciones también puedan aprovechar estos mismos recursos. Pues si nosotros nos acabamos todo, en un futuro las generaciones que vienen no van a tener nada que gozar, que aprovechar, ¿no? Entonces, esta es una de las misiones, o esta es su principal función de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, a través de sus países miembros, a través de sus países miembros. ¿Y quiénes son sus países miembros? Tenemos acá 8 países. 8 países quienes son los miembros de poder poner en adelante o llevar a cabo la función o el principal objetivo de esta organización. Estos países son Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Guyana y Surinam. Esos son los 8 países. Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Guyana y Surinam. Esos son los 8 países que son miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Y claro está que en estas zonas, pues, existe Amazonía. Por eso es el principal interés de estos países de poder mantener su propia Amazonía. Y la Amazonía, claro, de América del Sur en este caso. Y pues, a través de acuerdos, proyectos, poder sostener la Amazonía. Como te dije, anteriormente este tratado se le conocía con el nombre de Tratado de Cooperación Amazónica. Esto fue suscrito allá por el año 1978. Más adelante cambiaría su nombre, ¿no? A Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. En el año 1998 pasaría a autodenominarse así. Y sus funciones reales o formalmente ya en el año 2000. Podemos ver ahí en pantallas entonces su misión, ¿no? A aumentar su capacidad de negociación a nivel global en los asuntos de interés para la región, reforzar y construir mecanismos técnicos y financieros, así como las políticas complementarias y conjuntas para un proceso efectivo de integración regional y desarrollo sostenible, promover la activa participación de los países miembros, ¿no? En realidad, pues, las diferentes estrategias, las diferentes decisiones, diferentes proyectos que pueda hacerse justamente para la preservación de la Amazonía, muchachos, ¿no? Y la sede o el lugar central de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica se ubica en la ciudad de Brasilia, ¿no? En Brasilia se ubica. Muy. Vámonos con otra organización. Vamos a ver qué organizaciones más tenemos. El ALADI, ahí está, ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración. Estamos viendo el día de hoy ya para cerrar, digamos, para cerrar el tema de las organizaciones de cooperación, vamos a ver algunas organizaciones. Hemos visto de manera breve la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Otra organización, esta se llama ALADI. ¿Qué significa, como ves ahí? Asociación Latinoamericana de Integración. Asociación Latinoamericana de Integración. Bueno, como ves ahí, este es un organismo internacional de ámbito regional, creado en agosto de 1980 por el Tratado de Montevideo, ¿no? En sustitución de la ALAF. Bueno, anteriormente el ALADI era conocido como
la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Posteriormente sería reformada en Asociación Latinoamericana de Integración solamente. Esto nace entonces en 1980, como ustedes lo han visto, en mayo de 1980, el 12 de mayo de 1980, ¿no? Allá en Montevideo, en reemplazo de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Esta Asociación Latinoamericana de Integración, muchachos, tal como las otras, tiene la finalidad de promover la integración, promover la cooperación económica entre los países, ¿no? En este caso, entre los países miembros. Además, también tiene la función de impulsar la reducción de los aranceles aduaneros. A estas alturas usted ya sabe que es un arancel, ¿no? El pago, el impuesto que uno realiza por traer o sacar productos de un país, ¿no? Hacia otro, ¿no? Un impuesto que se paga por los productos que uno lleva, los productos que uno saca del país, ¿no? Entonces, se busca reducir los aranceles aduaneros para de esa manera facilitar el comercio entre los países, facilitar el comercio entre la región. Y así, pues, poder lograr y consolidar un mercado común regional. Países miembros. La sede de la ALADI está en la ciudad de Montevideo, en Uruguay. Y los miembros está compuesta por 12 países, ¿no? 12 países. Entre ellos está Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú también forma parte de esta organización, Uruguay y Venezuela, ¿no? Estos son los 12 países miembros. Pero también existen otros países observadores. Costa Rica, República Dominicana, Italia, Portugal, Rusia, China, ¿no? Que funcionan en calidad de países observadores. Solamente te menciono algunos de ellos. Ahí tienes entonces un poco de las funciones del ALADI que te comentaba, de la Asociación Latinoamericana de Integración, ¿no? Promoción y regulación del comercio recíproco de los países de la región, complementación económica entre países miembros y el desarrollo de acciones de cooperación que contribuyan a la ampliación de los mercados nacionales. En resumen, pues, te dije la finalidad, ¿no? Un resumen, ¿no? Integración y cooperación económica, ¿no? Entre sus países miembros. Esa es su principal finalidad. Integración y cooperación económica entre sus países miembros, ¿no? Y estas son otras funciones, ¿no? Funciones ya más específicas. Pero su función, objetivo general, es esta, ¿no? Integración y cooperación económica entre los países miembros. Muy bien. Otra organización más. Otra organización. En este caso vamos a ver el Tratado de la Cuenca del Plata. Tratado de la Cuenca del Plata. Justamente tienes en pantalla, pues a través de este mapa, quiénes son los países integrantes, ¿no? Del Tratado de la Cuenca del mapa. A ver, vamos a avanzar. Esta organización, muchachos, bueno, hemos visto hasta acá la organización del Tratado de Cooperación Amazónica y el ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración. Ahora, el Tratado de la Cuenca de la Plata, o del Plata, perdón. A ver, su formación, la formación de esta organización tiene un poco que ver con las características físicas del lugar. Así como la organización del Tratado de Cooperación Amazónica, los países que forman parte de esta organización son países que tienen Amazonía, tienen selva en su región. De igual manera, aquellos países que forman parte del Tratado de la Cuenca del Plata, ellos forman parte de un sistema, una red hidrográfica conocida como la Cuenca del Río de la Plata. Es decir, un conjunto de ríos
pues cuyas aguas van a ser destinadas a un colector común. Por eso dicen, ¿no? Se trata de un caso típico de integración física, es decir, una acción conjunta para promover el desarrollo de una sola zona territorial a la cual concurren dos o más países en la búsqueda del aprovechamiento racional de los recursos naturales de la región y su objetivo, ¿no? Entonces, de esta manera, bueno, los países miembros o que forman parte de esta Cuenca del Plata, del Tratado de la Cuenca del Plata, tienes a Argentina, no sé si aquí está, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, ¿no? Nos dicen que después de la cuenca amazónica es una de las más extensas del mundo, ¿no? Está conformada por la parte donde escurren los ríos Paraguay, Uruguay y Paraná, todos ellos afluentes del Río de la Plata, ¿no? Esto es un conjunto de ríos, ¿no? Conjunto de ríos cuyas aguas van a terminar o van a ser destinadas pues en el Río de la Plata. Y de ahí se van a llevar sus aguas al océano. Esta organización se creó allá por el año 1969, en la localidad de Brasilia también. En la localidad de Brasilia. Por lo tanto, su sede o la sede de esta organización también se encuentra en la ciudad de Brasilia. Y su objetivo, como lo hemos visto, promover el desarrollo y la integración física, en este caso integración física de la Cuenca del Plata, ¿no? De la Cuenca del Plata, es decir, todas las áreas o regiones que conforman parte de la Cuenca del Plata, ¿no? Todo el conjunto de países y ríos cuyas aguas van a ser depositadas en el Río de la Plata. Por eso es que se busca promover el desarrollo y la integración de la cuenca. Cuenca es el conjunto de ríos, un conjunto de ríos cuyas aguas, el agua de todos estos ríos, de estos varios ríos, estos ríos que están en los diferentes países, van a desembocar en un solo lugar. Por eso es que te habla y te dice que busca promover el desarrollo armónico y la integración física de la cuenca. Y a través de ella se puede, pues, identificar, bueno, áreas de interés común, se puede realizar estudios en esta zona, ¿no? Ya que en esta zona tenemos variedad de especies, flora, fauna, pues pueden hacer obras, programas, ¿no? Todo con la finalidad de preservar justamente esta cuenca, este conjunto de ríos, ¿no? Y así se pueda mantener, ¿no? Y haya una facilidad, asistencia también en lo que es la navegación. Un segundo. Listo. Muy bien, continuemos, muchachos. Continuemos con más organizaciones. Entonces, hasta acá hemos visto 3 organizaciones. Hemos visto la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, ¿no? Hemos visto la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, y hemos visto hace un momento el Tratado de la Cuenca del Plata, así se llama, Tratado de la Cuenca del Plata. Estas 3 organizaciones, ¿no? La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica y el Tratado de la Cuenca del Plata, se pueden decir que son un tanto físicas, más la tercera, ALADI, es netamente económica. Ahora, vamos a hablar de otras organizaciones internacionales. En este caso vemos, por ejemplo, el Grupo del Río. Grupo de Río. Como ves ahí, surgió en el año 1985, exactamente 1986, ¿no? 31 de diciembre de 1986. Esto a través de una declaración conocida como la Declaración de Río de Janeiro, ¿no? Y se creó, como ves ahí, para ayudar a la labor pacificadora del grupo.
labor pacificadora, ¿no? Bueno, tú sabes que el día de hoy existen muchos problemas, ¿no? Muchos problemas en el mundo, hay inestabilidad, no hay seguridad, hay crisis política. Y justamente estos países formantes buscan justamente eh, ello, concertar o buscar una concertación para la paz, concertación para la seguridad, ¿no? Para la democracia y sobre todo el bienestar social, ¿no? Lo que se busca es la seguridad. El Grupo de Río busca ello, justamente. Y ellos comúnmente, o los representantes de esta organización, se reúnen cada año. Todos los años se reúnen, ¿no? Por lo tanto, no hay una sede principal. La sede cambia, ¿no? La sede cambia. Su sede cambia, cada año cambia la sede, ya que las reuniones se realizan en diferentes lugares. No hay un solo lugar, ¿no? No hay una sede específica, ¿no? El Grupo de Río cambia su sede constantemente, ¿no? Cambia anualmente. Y está conformada por 22 países, ¿no? 22 países. Entre ellos también está el Perú. Perú también se encuentra entre estos países, ¿no? Bueno, como te he comentado por ahí, el Grupo Río busca la concertación para la paz, la seguridad, la democracia y el bienestar social, así como combate contra el narcotráfico, desarme nuclear, entre otros. El problema no desaparecerá aun cuando se gane batallas en uno o varios países, mientras el conjunto de la comunidad no actúe con decisión y energía, ¿no? Va a tratar de abordar diversos problemas. Va a tratar de abordar diversos problemas. Entre ellos, uno de los problemas también que aborda también son del cambio climático, ¿no? Que el día de hoy ustedes saben que está cada vez más en boga. Y a través de ella se toman decisiones justamente para reducir los problemas, ¿no? Se establecen políticas que todos los países respetan para poder contribuir a la solución de esta problemática. Problemas de la seguridad, democracia, como comentaba, aquello que atenta contra la paz, la inestabilidad social, la inestabilidad política, problemas acerca de la contaminación, ¿no? Todos ellos, o todo ello se toma acuerdos en estas reuniones, ¿no? Y estos acuerdos son plasmados a través de políticas entre los diversos países miembros. En otras palabras, se creó para ayudar a la labor pacificadora del grupo. Siguiente organización. Hasta acá hemos visto ya 4 organizaciones. Vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver unas 6 a 7 organizaciones. Hemos visto ya 4. Claro que solamente estamos mencionando y solamente comentando su principal función. Nada más, ¿no? Algo breve sobre ellas. Tampoco vamos a entrar en detalles, ¿no? G8. Se dice que este es uno de los, si no, el grupo más poderoso. El G8 o grupo de los 8. ¿Por qué razón? Los componentes, grupo de los 8 porque está conformado por 8 países, ¿no? Y los que componen este grupo, esta asociación, esta organización, son los países más desarrollados, los países más avanzados, los países más industrializados, aquellos que tienen gran poder político, gran poder económico, gran poder militar, gran poder social, es decir, los países potencia, ¿no? Los países líderes del mundo. Se dicen que entre ellos, bueno, es una de los más, como entenderás, conformado por los países más poderosos del mundo. Como comprenderás, por esas razones que se dice que es uno de los grupos más poderosos. Obviamente acá el Perú no está. El Perú no forma parte de ella, ya que solamente lo conforman países industrializados. Y pues por ello entenderás que es uno de los grupos más poderosos, ¿no?
como ves ahí, dice, se denomina como el numerónimo G8 a un grupo de países industrializados del mundo, cuyo peso político, económico y militar es muy relevante a escala global. Formado por, ahí tiene los integrantes, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, el Reino Unido y Rusia. Esta organización se creó en marzo de 1973. Bueno, en un inicio se reunieron solamente 6 países, ¿no? 6 países. Y pues posteriormente se agregarían pues más y más países, ¿no? Uno de los últimos países, por ejemplo, en unirse a esta asociación, Canadá, por ejemplo, inicialmente era Estados Unidos, Japón, Alemania, Italia, Francia y Reino Unido. Posteriormente ingresaría Canadá. Y más adelante todavía ingresaría Rusia. Con la integración de Rusia, antes era llamada, bueno, G6 en un inicio, posteriormente G7. Cuando ingresa Rusia lo llamaban G7 más Rusia o G7 más 1, pero ya formalmente se le conoce como G8, ¿no? O el grupo de los 8. Te dije que acá se toman las decisiones, principales decisiones que afectan al mundo el día de hoy. Bueno, y eso se sobreentiende, ¿no? ¿Por qué? Son países que tienen gran peso en todos los campos. Tal como el Grupo de Río, no tienen una sede principal, sino que su sede cambia cada año, ya que la reunión se realiza en diferentes partes, ¿no? Y su sede cambia. Has tenido reuniones Francia, cuando se creó en el año 75, no, se creó en el 73, en el 75 tenemos reuniones de Francia, 2009 en Italia, Canadá, el 2010, en el 2011 en Francia, bueno, y así constantemente. Lo mismo que el Grupo de Río, ¿no? Una de sus primeras reuniones ahí en Acapulco, ya por los años 80, o 87 exactamente. En el 89 tenías una reunión aquí en Ica, en Perú, ¿no? Hay 92 en Buenos Aires, otra reunión aquí en el Perú en el 2003 en Cusco. El Grupo de Río se reunió. Bueno, entonces, hasta acá tenemos, muchachos, la organización del Tratado de Cooperación Económica. Hemos visto la Asociación Latinoamericana de Integración. Hemos comentado y mencionado al Tratado de la Cuenca del Plata. También el Grupo del Río. Y ahora que estamos viendo el Grupo de los 8. Bueno, estas 5 organizaciones que complementan a las que ya hemos mencionado en clases anteriores, ¿no? Pero por ahí te voy a mencionar un par más, ¿no? Un par más, digamos, de manera un tanto extraoficial. Pero todo esto está en la ficha, por si acaso. Tienes, por ejemplo, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Se conoce como ASEAN, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN. Tal como las otras organizaciones, pues esta es una asociación o grupo de países que buscan acelerar el crecimiento económico, ¿no? Buscan acelerar el crecimiento económico y está conformada por países que forman parte del sudeste asiático, ¿no? Tienes ahí 10 países quienes los integran, como Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam, Laos, Camboya, Birmania,
¿no? Esto se crea, esta Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, se creó por el año 67 con la Declaración de Bangkok, ¿no? Esta es una de ellas. Y para terminar, muchachos, para terminar, bueno, en realidad existen, no son las únicas, existen más organizaciones. Y como te comentaba en clases anteriores, todas ellas tienen una principal finalidad, un principal objetivo: promover la integración y cooperación entre sus países miembros. Como has visto, algunos países comparten alguna característica principal o una característica física especial, o como hemos visto el Tratado de la Cuenca del Plata. Ellos comparten una característica física geográfica especial, ¿no? Que los países forman parte de la Cuenca del Plata, ¿no? Los ríos de estos países llevan a un colector común, que es el Río de la Plata. Hemos visto el Tratado de Cooperación Económica, ¿no? Una característica física es que pues todos estos países miembros cuentan con Amazonía, y casualmente estas zonas y áreas que he mencionado, como la Cuenca del Plata, como la Amazonía, son áreas de interés económico y por lo tanto es muy importante preservarlos. Lo mismo cuando hablamos de la comunidad andina, ¿no? Estas son los países que son miembros, tienen o son parte de una zona andina. También es necesario la integración entre ellos. Y así como otras organizaciones formadas entre sí, que son netamente y meramente económicas, ¿no? Que buscan la promoción, la integración y la cooperación entre sus países miembros. Tienes, por ejemplo, otro grupo más, otro grupo netamente económico, el grupo de los G20, o el grupo de los 20, así como hay un G8, hay un G20, ¿no? El grupo de los 20, ¿no? Este es un foro de cooperación realizado entre países, ¿no? Que discuten o toman acuerdos principalmente sobre temas relacionados a la economía, al sistema financiero internacional, ¿no? Lo que se busca o lo que se requiere, o la principal función, por ejemplo, del G20 o de los G20 es mantener la estabilidad financiera, ¿no? Mantener la estabilidad financiera internacional. Mantener la estabilidad financiera internacional, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, deben estar en plena chamba, como suele decirse, ¿no? Para poder restaurar el orden económico en los diferentes países del mundo, ¿no? Debido a los desastres, debido a los problemas económicos que está atravesando el día de hoy el mundo, ¿no? Producto de la pandemia, o consecuencia de la pandemia. A ver, entonces, el día de hoy mencionamos a la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. Mencionamos al Tratado de la Cuenca del Plata, ¿no? Hemos mencionado también al Grupo de Río. Mencionamos al G8, Grupo de los 8. También, bueno, no está en la ficha, no está, perdón, en la diapositiva, pero en la ficha sí está. Te he mencionado al ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Y bueno, para complementar, te mencionaba acerca del G20, ¿no? Con las otras organizaciones que hemos estudiado, que hemos repasado y hemos visto, pues vemos que el día de hoy, como conclusión, ¿no? El día de hoy el mundo está un tanto mejor preparado, por así decirlo. El mundo está buscando la integración, busca la cooperación entre sus diferentes estados, ¿no? Profesor, ¿por qué tantas alianzas, tantas organizaciones, tantas cooperaciones, tantas integraciones hay? Sí, es cierto, hay, seguramente habrá más, seguramente aparecerán nuevas políticas, la cual busca la integración entre todos sus países miembros, ¿no? Ya que el siglo XX, o la primera mitad del siglo XX, nos dejó una tremenda lección. Ustedes recordarán que, bueno, ya hemos visto
la primera mitad del siglo XX en Historia Universal. Hablo desde el año 1900 hasta el año 1950. ¿Qué pasó ahí? Guerras mundiales. Primera Guerra Mundial, 1914-1919. Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. ¿Por qué se dieron esas guerras? Rivalidades, competencias, lucha entre mercados, lucha por el control de mercados, lucha por economía, superioridad económica entre los países. País quería imponerse sobre otro, principalmente económicamente. La principal razón son motivaciones económicas, ¿no? De ahí todo lo que hemos visto ya son hechos históricos. Entonces, para evitar conflictos de esta naturaleza es que justamente se promueve la integración y formación de alianzas y estrategias para evitar el estallido de conflictos, para formar acuerdos pacíficos, ¿no? Y así evitar desastres como los que hubo en el siglo XX. ¿No? Ya que, si ustedes recordarán, yo les comentaba que el siglo XX se esperaba que sea, digamos, mejor, que todo avanzara, que la humanidad evolucionara, ¿no? Ya que años atrás, antes de las guerras mundiales, grandes procesos estaban dando, ¿no? Estaba cambiando todo, la forma de pensar, ideológicamente, la ilustración, la ciencia avanzaba, la tecnología avanzaba, la medicina avanzaba, todo estaba avanzando con las revoluciones industriales, primera y segunda revolución industrial, pero todo eso se vino abajo con las guerras mundiales. Entonces, el camino es retomar, o digamos, el camino es retomar el camino antes de las guerras mundiales, pero esta vez con alianzas, cooperación, integración, acuerdos, proyectos compartidos, ¿no? Etcétera, todo aquello que involucre la cooperación entre los países. En este caso, países de primer nivel, países potencia, también así como los países, ¿no? Países considerados de tercer mundo o países subdesarrollados. Entonces, es una de las razones por la que nuestro país, el Perú, también está suscrito a varios acuerdos. A varios acuerdos hemos visto por ahí, ¿no? El día de hoy, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, de la cual es parte el Perú, la Asociación Latinoamericana de Integración, el Grupo del Río, en otros acuerdos la Comunidad Andina, tratados de libre comercio, ¿no? Del cual el Perú también forma parte con varios países. Entonces, muchachos, he ahí la finalidad tras tantas organizaciones, o ahí el trasfondo real del por qué la organización de tantas instituciones, alianzas, acuerdos, tratados, ¿no? Todas ellas formalidades, para evitar conflictos simplemente, para evitar conflictos, ¿no? Como los que hubo en el siglo XX, ¿no? Para evitar una tercera guerra mundial, en palabras más sencillas. Y ojalá se mantenga así. Bien, muchachos. Si hubiera alguna consulta, por favor, háganla. No, no, no. Ok. A ver, cámaras encendidas, muchachos, por favor. Cámaras encendidas. Vamos a tomar la foto de rigor. Rubí, Daniela, cámaras encendidas, por favor. A ver, ahí va la foto un ratito. Listo. Listo. A ver, a ver. Bueno, vamos a la ficha entonces. Vámonos a la ficha.
Cargando la ficha. Esta unidad, semana 5, geografía. Aquí está, organismo de cooperación económica. Listo, ahí está. Bien, ahora comparto pantalla. Bien, ahí debe estar apareciéndoles o por aparecer la ficha. Y ahí está lo que hemos trabajado, ¿no? Ahí está a través de este esquema conceptual lo que es la organización del Tratado de Cooperación Económica. Otro esquema nos muestra lo más importante de la ALADI. Más abajo tenemos el Tratado de la Cuenca del Plata. Y por último, las organismos internacionales, el Grupo de Río, el ASEAN y el Grupo de los 8. ¿No? Todo resumido, claro está. Aquí está, la ficha de aplicación. A ver, pregunta número 1. Dice, organización o organismo encargado de preservar el patrimonio natural de la Amazonía. A través de los principios del desarrollo sostenible. Claro, esa sí, esa sí es. Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. 1A. Mientras voy anotando intervenciones. Número 2. No es un país miembro de la Organización del Tratado de Cooperación. Venezuela. De Venezuela, claro. De Venezuela, así es. 3. Año de creación de la OTCA. 1969. No me confundí. Año de creación. No hay problema, por acá podemos ver. Aquí está. 1995. Ahí está, ¿verdad? ¿Cómo se creó? 1978 era. En 1978. Y pasó a reformarse en el 98. ¿Cuál concuerda eso? 1978. Excelente. Ahí está. 3B. 4. Sede de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Brasilia. Brasilia, ¿verdad? Brasilia, sí es Brasilia. ¿No me creen? Ahí está. ¿Cuál es su sede? Brasilia, sale ahí. Brasilia. 4B. Brasilia. ALADI, año en que se creó el ALADI, o la ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración. ¿En qué año? 1980. 1980. 1980, ¿no? Acá está, con la firma del tratado del 12 de mayo de 1980 en Montevideo. Ya, o sea, es la F, ¿verdad? Sí. No hay 1980, caramba, sí, tienes razón. Pongamos ahí entonces alternativa F, 1980, sí, F, tiene razón. Y señala la F. Claro, si no hay, le agregamos una alternativa F nada más. Listo. 6. Fecha en que se creó el Grupo de Río. 31 de diciembre de 1986. Excelente, 31 de diciembre de 1986. Justamente aquí está, ¿no? O sea, año nuevo, profe, lo hicieron. El Grupo de Río se creó el 31 de diciembre de 1986 por la Declaración de Río de Janeiro. O sea, profe, en año nuevo. Año nuevo, claro. Mientras, ¿Pero por qué esa fecha? bueno, son acuerdos, son, digamos, es la agenda que pueden tener cada uno de ellos, ¿no? Agenda que puede tener cada uno de ellos. En esta fecha supuestamente tienen libres o casualmente acuerdan todos para esa fecha porque tienen libres y pues se reúnen ahí. Otros dicen que en estas fechas, mientras uno está distraído en las fiestas, ¿no? De Año Nuevo, las fiestas de fin de año, es cuando se toman acuerdos importantes, ¿no? Ya. Okay. Claro. Ok, sigamos, profe. Digamos que es
uno distraído no toma en cuenta la política que se está desarrollando. Eso pasa en el mundo, eso pasa aquí en el Perú. No me crees, ahora que se viene Navidad, Año Nuevo, estate atento nada más, ¿no? Todos vamos a estar con la fiesta de fin de año, mientras de repente tal vez el Congreso va a estar trabajando o el Congreso va a estar elaborando leyes de último momento. Eso es muy común que pase. 7. ¿Con qué declaración se creó el Grupo de Río? Con el Río de Janeiro. Declaración de Río de Janeiro, sí. Hace un momento acabamos de ver eso. 7. 8. Lugar en donde se dio la primera reunión del Grupo de Río. Ica. Aquí Fue seguramente. Ica. En Ica la reunión fue en el año 1989. Antes de Ica, en ya, Acapulco. 1987. Aquí está Acapulco. 8B. Está señalado. 9. El Grupo de Río lo conforman un total de 22 países. 22 países, claro, aquí está, ¿no? Lo conforman un total de 22 países, del cual el Perú también es miembro, como hemos visto, 9B. Señalen, subrayen. Y la número 10, número de integrantes de la ASEAN. 10 países. Aquí están 10 países. 10 países que conforman parte de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. 10 países. Y la alternativa es la C. Bien. Listo, muchachos. Sumamente sencilla la actividad de aplicación. Ya saben que la evaluación es para ustedes. Fácil, pregunta fácil, ¿cómo nace la ALADI? Todo está en la ficha. ¿Cuál es la finalidad de esta agrupación? Se refiere a la ALADI. ¿A qué se llama Grupo de Río? También está ahí, ¿no? ¿Y qué es el Grupo de los 8? Lo que te acabo de mencionar hace un momento, ¿no? ¿Está, no está el Grupo de los 8? Creo que sí, creo que no. Sí, acá está el Grupo de los 8. Sí, sí está. Pensé que no estaba. Todo está en la ficha entonces. Y actividad de extensión, lo único que tienen que decir es mencionar los países que conforman cada una de las organizaciones. También está en la ficha. También está en la ficha. Y número 2, dice grafique los símbolos o emblemas de las organizaciones de cooperación económica trabajadas en clase, ¿no? Graficarás el símbolo de la LADI, el símbolo de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, el símbolo del Tratado de la Cuenca del Plata, el símbolo de la ASEAN, el símbolo del Grupo de Río. Usted lo encuentra en internet o incluso acá también puede, acá tiene los símbolos, ¿no? El símbolo del Grupo de Río que está aquí abajito, el símbolo del ASEAN que está acá abajo, el símbolo del G8 se lo encuentra acá. En la ficha también está el símbolo del, está, claro, está de manera pequeña, ¿no? Las imágenes ahí. De la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, pequeñito está, y el ALADI, que también se ve ahí. Tratado del Cuenca de la Plata que nos salió más bien. Todo está en la ficha. Entonces, cualquier consulta, por favor, hágala, ¿no? Cualquier consulta, cualquier inconveniente que pueda tener, hágala, presente sus tareas a tiempo. Si hay alguna tareita pendiente, ya sea de Historia del Perú, Historia Universal que hemos hecho, no la ha presentado, envíela. Si hay alguna justificación, también comente, ¿no? ¿Qué ha pasado por la razón por la cual no ha presentado tareas? Si no, recuerde que yo recibo tareas, pero que la nota no va a ser la misma que aquellos que presentan aquí. Bien, muchachos, entonces, sin más que decir, nos vamos a quedar ahí. ¿Listo? Cuídense, por favor, que tengan un buen día. Nos estamos reencontrando el día de mañana. Hasta luego, chicos, nos vemos.